La primera vez que le fui infiel a mi marido fue el mismo día que le di las gracias por confiar en mí con los ojos cerrados. Todavía tengo esa frase atravesada en la garganta, como una astilla que no sale aunque intente respirar hondo. No sé en qué momento exacto dejé de ser la mujer que creía ser. Antes de todo esto yo era alguien normal, aburridamente correcta, de esas que creen que la lealtad es una línea que no se cruza jamás. Llevaba 12 años casada con Julián, un hombre bueno, predecible, constante, de esos que llegan a casa a la misma hora y preguntan cómo te fue el día mientras dejan las llaves siempre en el mismo plato. Nuestra vida era tranquila, casi silenciosa, sin grandes peleas ni grandes pasiones, como una música de fondo que ya no escuchas pero que sigue ahí. Yo trabajaba desde casa, hablaba con clientes por videollamada, cumplía horarios, hacía la compra, sonreía en cenas familiares y me repetía que eso era la estabilidad, que así se veía la felicidad adulta. No faltaba nada, y sin embargo, algo en mí llevaba tiempo sintiéndose ausente. Lo conocí en un lugar donde no se supone que conoces a nadie. Fue en una sala de espera, un martes por la tarde, con olor a desinfectante y una televisión muda colgada demasiado alto. Yo estaba nerviosa, con los dedos entrelazados, leyendo el mismo mensaje del móvil una y otra vez sin entenderlo. Él estaba frente a mí, con una carpeta azul apoyada en las rodillas y una expresión que no supe identificar al principio. No fue una mirada de deseo, ni siquiera de curiosidad, fue reconocimiento. Como si ambos supiéramos que no queríamos estar ahí. ¿Siempre tardan tanto?, me preguntó, rompiendo el silencio sin mirarme del todo. Es la primera vez que vengo, respondí, así que supongo que sí. Sonrió apenas, una sonrisa cansada, honesta, y volvió a mirar al frente. Ese gesto, tan pequeño, fue el primer temblor. Empezamos a hablar de cosas inútiles, del clima, del tráfico, de lo incómodo de esas sillas. Después de cosas menos inútiles, de miedos que no se dicen en voz alta, de decisiones postergadas, de la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. No intercambiamos números ese día. Ni nombres completos. Y aún así salí de allí pensando en él de una forma que me dio miedo. Volvimos a coincidir la semana siguiente, como si el azar hubiera decidido insistir. Esta vez me senté a su lado sin pensarlo. Se llamaba Mateo. Tenía una voz baja, casi cuidadosa, como si midiera cada palabra para no romper nada. Yo le conté de Julián, de mi matrimonio perfecto por fuera, de lo correcta que había sido siempre. Él me habló de su relación larga, de cómo dos personas pueden convertirse en compañeros de piso sin darse cuenta. No hubo contacto físico, ni promesas, ni frases grandes. Solo una intimidad que crecía sin permiso. Empecé a esperar esos martes con una ansiedad que no sentía desde hacía años. Me arreglaba más de lo necesario, ensayaba conversaciones en mi cabeza y luego me odiaba por hacerlo. Cada vez que volvía a casa y Julián me preguntaba cómo había ido todo, sentía que estaba traicionándolo incluso con el silencio. Mateo nunca me tocó primero. Nunca cruzó una línea sin mirarme antes, como preguntando sin palabras. Y eso, paradójicamente, me hizo caer más hondo. El día que nos besamos no hubo música ni lluvia ni escenas memorables. Fue en su coche, estacionado sin prisa, con el motor apagado y las ventanas empañadas. Un beso lento, torpe, cargado de todo lo que llevábamos semanas conteniendo. Me separé llorando, diciendo que no podía, que esto estaba mal, que yo no era así. Él no me contradijo. Solo apoyó la frente en el volante y dijo: yo tampoco quería ser esto. A partir de ahí todo fue más fácil y más terrible al mismo tiempo. Mentiras pequeñas al principio, horarios estirados, excusas que se volvían rutina. No era solo sexo, era hablar durante horas, reírnos bajito, contarnos cosas que nunca habíamos dicho en voz alta. Con él me sentía vista de una forma brutal, incómoda, real. Y eso me hacía justificar lo injustificable. Hasta que una tarde, sin previo aviso, Julián me dijo que quería acompañarme. ¿Qué le preocupaba verme tan distraída? Tan lejos. Que confiaba en mí, pero que sentía que algo se le estaba escapando de las manos. Lo dijo con una ternura que me partió en dos. Ese día llegué al encuentro con Mateo temblando. Le conté todo.
Le dije que esto tenía que parar, que no podía seguir rompiendo a alguien que no lo merecía. Mateo me escuchó en silencio, más pálido que nunca, y cuando terminé respiró hondo. «Hay algo que no te he dicho», susurró, «y si no lo digo ahora, nunca voy a poder hacerlo». Me miró por primera vez con auténtico miedo. Y entonces entendí que lo que venía iba a cambiarlo todo. Mateo tardó unos segundos en seguir hablando, como si las palabras pesaran demasiado. «No te conocí por casualidad», dijo al fin. «Yo sabía quién eras antes de sentarme frente a ti». Sentí un frío seco subir desde el estómago hasta la nuca. Le pregunté qué quería decir, aunque en el fondo ya estaba rogando que no lo aclarara. «Yo conocí a Julián antes que a ti», y continuó. «Mucho antes». El aire se volvió espeso, irrespirable, como si alguien hubiera cerrado la habitación por dentro. Me reí nerviosa, una risa corta, falsa, de esas que salen cuando la realidad empieza a deformarse. «Eso no es gracioso», murmuré. Mateo negó despacio. No estaba intentando serlo. Me explicó que había coincidido con él por trabajo, que habían compartido cafés, conversaciones largas, confidencias inesperadas. Que Julián hablaba de mí con una mezcla de orgullo y distancia que a él le había llamado la atención. Que yo era su mujer, su lugar seguro, la que siempre estaba. Mientras hablaba, sentí como algo se desmoronaba dentro de mí, ladrillo por ladrillo. «Cuando te vi en la sala de espera», dijo, «te reconocí por una foto en su escritorio». No recuerdo haber respirado en ese momento. Recuerdo mis manos sudando, mi corazón golpeando sin ritmo, la sensación de estar desnuda sin haberme quitado la ropa. Le pregunté por qué no me lo dijo antes. ¿Por qué me dejó caer así, sin aviso, sin freno? Porque al principio pensé que solo era curiosidad, respondió. Después pensé que era una casualidad cruel. Y cuando ya no pude fingir que no importaba, ya era demasiado tarde. Sentí una mezcla nauseante de traición y comprensión. Como si de pronto todos estuviéramos atrapados en una misma mentira, mirándonos desde distintos ángulos. Le dije que aquello tenía que terminar ahí. Que no podía soportar la idea de que mi marido y mi amante compartieran un pasado, un lenguaje, una cercanía que yo desconocía. Mateo asintió, pero no parecía sorprendido. «Hay algo más», añadió. «Y esto sí que va a dolerte». Lo miré con rabia, con miedo, con una urgencia casi violenta. Le pedí que lo dijera de una vez, que dejara de despedazarme en cuotas. «Julián sospecha», dijo. «Desde hace tiempo». Sentí que el mundo se inclinaba peligrosamente hacia un costado. «No», susurré. «Él confía en mí». Mateo apretó los labios. «Confía en lo que necesita creer». Pero me hizo preguntas. Muchas. Sobre ti. Sobre mí. Mi cabeza empezó a unir escenas pasadas como piezas de un rompecabezas maldito. Las miradas largas de Julián, sus silencios nuevos, sus manos aferrándose a mí como si temiera que me desvaneciera. «¿Por qué te preguntó a ti?», dije, casi sin voz. Mateo me sostuvo la mirada. «Porque cree que tú y yo nos conocemos por otro motivo». Sentí un vértigo profundo, una caída libre sin suelo a la vista. Le pregunté qué motivo. Él dudó, y ese segundo de duda fue peor que cualquier respuesta inmediata. «Porque cree que estás buscando algo», dijo. «Algo que yo también perdí». No entendía, o tal vez no quería entender. Mi mente iba demasiado rápido, mi cuerpo demasiado lento. «Esto no tiene sentido», repetí. «Nada de esto». Mateo se acercó un poco más, sin tocarme. «Lo tendrá», dijo. «Cuando recuerdes ciertas conversaciones. Ciertas fechas. Ciertas preguntas que no parecían importantes». Volví a casa esa noche con una sensación extraña, como si estuviera entrando en una casa que ya no me pertenecía. Julián me recibió con una sonrisa suave, me besó la frente y me dijo que había preparado mi comida favorita. Ese gesto, tan cotidiano, me rompió más que cualquier grito. Durante la cena me habló de su día, de un proyecto nuevo, de una llamada que había recibido y que no esperaba. Yo asentía, sonreía, tragaba saliva.
Cada palabra suya parecía tener un doble fondo que antes no existía. Cuando me miró a los ojos y me preguntó si estaba bien, sentí que la confesión me quemaba la lengua. Pero no dije nada. Esa noche casi no dormí. Recordé conversaciones con Mateo que en su momento me parecieron simples coincidencias. Frases sueltas, silencios incómodos, preguntas que ahora adquirían otro peso. Al amanecer, entendí que mi infidelidad no había sido solo una traición. Había sido una pieza dentro de algo más grande, más oscuro, más cuidadosamente tejido. Y mientras me levantaba de la cama, con Julián aún dormido a mi lado, supe que lo peor todavía no había salido a la luz. Pasé el día entero con esa sensación de estar caminando sobre un suelo que cruje, esperando que se rompa en cualquier momento. Julián actuaba normal, demasiado normal, y eso me descolocaba más que un reproche. Me pregunté cuántas veces había ensayado yo esa misma normalidad mientras escondía algo. Durante el desayuno me contó que quizá tendría que viajar unos días por trabajo. Dijo quizá mirándome con atención, como si estuviera midiendo mi reacción. Yo asentí, fingiendo indiferencia, mientras por dentro algo se tensaba como un cable a punto de partirse. Ese mismo día Mateo me escribió un mensaje corto, casi frío, pidiéndome vernos. No decía dónde ni para qué. Solo tenemos que hablar. Borré el mensaje 3 veces antes de responder que sí. Nos encontramos en un sitio distinto, más expuesto, un café con demasiada gente y música alta. Me senté frente a él con la espalda recta, como si la postura pudiera protegerme. Mateo estaba distinto, más contenido, como alguien que ya tomó una decisión irreversible. Julián me volvió a llamar, dijo sin rodeos. Sentí un latigazo en el pecho. Le pregunté cuándo, cómo, por qué. Mateo bajó la voz. ¿Quieres saber si tú me buscas por algo del pasado?, repitió. Algo que, según él, todavía no has enfrentado. Le pedí que dejara de hablar en acertijos. Mateo me miró con una mezcla de culpa y compasión que me hizo hervir la sangre. ¿Tú le dijiste algo?, pregunté. Negó con la cabeza. No necesitó que yo dijera nada, respondió. Él ya tiene su propia historia armada. Empecé a sentirme observada incluso ahí, entre desconocidos. Como si cada gesto pudiera ser leído, interpretado, usado en mi contra. Mateo me dijo que Julián llevaba tiempo preguntando por mí a personas que yo ni recordaba. Que había rastreado fechas, lugares, silencios. Que no buscaba pruebas, sino sentido. Eso me dio más miedo que una acusación directa. Le pregunté qué creía él, Mateo, de todo esto. Se quedó callado unos segundos. Creo que tu marido no te ve como infiel, dijo. Te ve como alguien que huye. Esa frase me atravesó de una forma distinta. No sonaba a condena. Sonaba a diagnóstico. Recordé discusiones antiguas, decisiones aplazadas, conversaciones que siempre terminaban con un ya veremos. Recordé una versión de mí que siempre elegía lo correcto, incluso cuando le dolía. Mateo me dijo que Julián estaba convencido de que yo buscaba algo que había perdido antes de conocerlo. Algo que nunca supe nombrar. Algo que yo misma había enterrado tan hondo que ya no sabía si era real o una excusa. ¿Y tú qué papel juegas en esa historia?, pregunté con amargura. Mateo respiró hondo. El espejo, dijo. ¿O la distracción? Salí de ahí con una mezcla de rabia y vergüenza. Esa noche, Julián me abrazó más tiempo del habitual. No dijo nada. Yo tampoco. Pero sentí que ese abrazo no era consuelo, sino despedida anticipada. Al día siguiente encontré una carpeta sobre la mesa del despacho. No llevaba mi nombre. Solo estaba ahí, abierta, como si no necesitara permiso. Dentro había impresiones de correos antiguos, notas, fechas subrayadas. Cosas mías. Pensamientos que había escrito años atrás y que creía olvidados. Sentí una invasión brutal, pero también una extraña sensación de alivio. Ya no estaba escondido. Julián apareció en la puerta y me observó en silencio. No había enojo en su cara. Había cansancio. No te estoy acusando de nada, dijo.
Solo necesito entender en qué momento me quedé atrás. Abrí la boca para hablar y no salió nada. Porque por primera vez entendí que mi infidelidad no había empezado con Mateo. Había empezado mucho antes. Conmigo misma me senté frente a Julián con la carpeta aún abierta entre nosotros, como un animal muerto que ninguno se atrevía a tocar. Sentía la garganta cerrada, los ojos secos, el cuerpo funcionando por pura inercia. No sabía que guardabas todo esto, logré decir, señalando los papeles sin mirarlos del todo. Julián apoyó el hombro en el marco de la puerta. Ni yo sabía que existía, respondió, hasta que empecé a sentir que estabas aquí, pero no conmigo. No me acusó. No levantó la voz. Y eso fue peor. Porque no tenía contra qué defenderme. Me preguntó cuándo empecé a sentirme así, cuando dejé de estar presente incluso cuando estaba sentada a su lado. Quise decirle que no lo sabía, que fue gradual, que nadie te avisa cuando empiezas a desaparecer de tu propia vida. Pero la verdad era más incómoda. Lo sabía desde hacía años. Solo había elegido no mirarlo. Le conté una versión suavizada de Mateo. No toda la verdad. No todavía. Le dije que lo había conocido por casualidad, que había sido una conversación, un desliz emocional. Julián escuchó sin interrumpirme. Asintió una sola vez. No me duele que hayas sentido algo por otro, dijo. Me duele que no hayas sentido que podías decírmelo. Esa frase me partió en dos. Porque yo había construido toda mi traición sobre la idea de que lo protegía. Que callar era una forma de cuidar. Y ahora entendía que solo me estaba protegiendo a mí. Esa noche dormimos en la misma cama, de espaldas, con un espacio frío entre los dos. No fue un castigo explícito. Fue un reflejo. Yo pensaba en Mateo. En su mirada contenida. En su papel extraño dentro de mi vida. En cómo había sido el primero en verme sin el disfraz de esposa correcta. Y al mismo tiempo, el detonante de todo. Los días siguientes fueron una tregua silenciosa. Julián no me preguntó nada más. Yo tampoco. Nos movíamos por la casa como dos personas que comparten un recuerdo demasiado grande para tocarlo. Mateo dejó de escribirme. O quizá fui yo quien dejó de responder. No lo sé. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de algo que aún no se había dicho del todo. Una tarde, mientras ordenaba cosas viejas, encontré un cuaderno. Mi letra. Años atrás. Antes de casarme. Frases sobre miedo, sobre elecciones que no sentía mías, sobre una vida que parecía correcta pero no verdadera. Sentí un nudo en el estómago. No había cambiado tanto como creía. Solo me había vuelto más hábil para callar. Esa noche soñé con la sala de espera. Mateo y yo sentados frente a frente, sin hablar, mientras Julián nos observaba desde el fondo, tomando notas. Me desperté sudando, con una certeza incómoda creciendo dentro de mí. Al día siguiente, Julián me dijo que había hablado con Mateo otra vez. No me miró cuando lo dijo. Como si no quisiera ver mi reacción. Le pedí que fuera honesto conmigo, añadió. No como colega. Como hombre. Sentí que el suelo se desplazaba apenas unos centímetros. Le pregunté qué le había dicho. Julián tardó en responder. Que tú no estabas huyendo de mí, dijo. Estabas intentando encontrarte. No supe si eso me tranquilizaba o me condenaba. Mateo me escribió esa misma noche. Un solo mensaje. Ya no puedo seguir siendo un punto ciego entre ustedes. Leí esa frase muchas veces. Entendí que la historia que yo creía clandestina se había vuelto imposible de contener. Que mi infidelidad ya no era solo un secreto, sino una grieta abierta que exigía una decisión. Me miré al espejo y por primera vez no intenté reconocerme como esposa, como amante, como víctima o culpable. Solo me vi como alguien cansada de mentirse. Y supe, con una claridad que dolía, que lo que venía no iba a ser una elección cómoda para nadie. Esa claridad no me trajo paz, me trajo vértigo. Porque entender no significa saber qué hacer. Significa aceptar que ya no puedes esconderte detrás de la confusión.
Le dije a Julián que necesitaba tiempo. No para pensar si quería seguir con él, sino para entender quién era yo sin el reflejo constante de nuestra historia. Lo dije temblando, con una honestidad que nunca antes me había permitido. Él no respondió de inmediato. Se sentó, se pasó la mano por la cara y suspiró como alguien que lleva años sosteniendo el aire. Yo también necesito tiempo, dijo, pero no para perderte. Para no perderme yo. Esa frase me dolió más que cualquier reproche. Porque por primera vez vi el daño completo, no solo el mío, sino el que había provocado sin intención. Acordamos algo extraño, indefinido. No separarnos. No fingir normalidad. Convivir en una especie de pausa honesta, sin mentiras nuevas, sin promesas que no sabíamos si podríamos cumplir. Mateo volvió a aparecer unos días después. No con mensajes. Con su presencia. Lo vi desde lejos, esperándome fuera del edificio donde yo solía tener esas citas que ahora parecían parte de otra vida. Mi primer impulso fue huir. El segundo fue enfrentar. Nos sentamos en un banco, uno al lado del otro, sin tocarnos. Como al principio. Como si el tiempo hubiera decidido doblarse sobre sí mismo. No vine a buscarte, dijo. Vine a cerrar algo. Le pregunté qué. Mi papel en tu historia, respondió. Y quizá también en la de Julián. Me contó que había sido él quien le habló de la sala de espera. Que había mencionado, sin dar detalles, a una mujer que le había removido cosas que creía resueltas. Que Julián había atado los cabos demasiado rápido. Nunca quise hacerte daño, dijo Mateo. Pero tampoco fui inocente. Le creí. Eso fue lo más peligroso. Le confesé que ya no sabía qué sentía por él. Que lo nuestro había sido real, sí, pero también había sido una fuga. Mateo asintió. A veces eso es lo único que podemos permitirnos, dijo. Una salida momentánea para no rompernos del todo. Antes de irse, me miró con una intensidad que ya no quemaba, pero sí dejaba marca. No confundas revelación con destino, añadió. Yo fui un disparador, no una respuesta. Esa noche lloré en silencio, sentada en la ducha, con el agua cayendo como una excusa para no escucharme sollozar. Lloré por Julián. Por Mateo. Por mí. Por la mujer que había sido y la que todavía no sabía cómo ser. Los días siguientes empecé a decir cosas que antes callaba. Pequeñas verdades. Incomodidades. Deseos postergados. Julián escuchaba. A veces respondía. A veces solo asentía, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Una noche me preguntó algo que no esperaba. Si no hubiera existido Mateo, dijo, ¿crees que habría seguido aquí igual? No supe responderle de inmediato. Porque la respuesta no era simple. No era un sí ni un no. Era un por un tiempo. Y eso también era una verdad. Empezamos a ir a terapia. No como último recurso. Como primer intento real de no repetirnos. Allí dije en voz alta cosas que nunca había formulado. Que me daba miedo quedarme. Que me daba miedo irme. Que había confundido estabilidad con quietud. Y que el amor, cuando no se revisa, puede volverse un lugar donde esconderse. Julián habló de su necesidad de control. De cómo había preferido investigar en silencio antes que preguntar de frente. De su miedo a descubrir que yo había cambiado demasiado. Cada sesión era una pequeña explosión. No de gritos. De conciencia. Mateo dejó de existir en lo cotidiano, pero no en lo interno. Seguía apareciendo como un eco. Como una pregunta sin signo final. Y en medio de todo eso, empecé a notar algo inquietante. Julián parecía más tranquilo cuanto más me mostraba vulnerable. Como si mi confesión constante le devolviera una calma que antes no tenía. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me dejó helada. Creo que necesitabas caer para poder elegir, dijo. Y quizá yo necesitaba verte caer para dejar de idealizarte. Sonrió apenas. No con crueldad. Con alivio.
Fue entonces cuando una idea incómoda empezó a formarse en mi cabeza. Lenta. Peligrosa. Y por primera vez me pregunté si mi infidelidad había sido solo una traición. O si también había sido parte de algo que él, en el fondo, había permitido. Esa idea no quise decirla en voz alta. Me dio miedo incluso pensarla completa. Porque implicaba algo más incómodo que la culpa, la corresponsabilidad. Empecé a observar a Julián con otros ojos. Gestos que antes me parecían cuidado ahora tenían un filo distinto. Su forma de escuchar sin interrumpir, de asentir con calma, de no pedir detalles que sabía que yo estaba lista para dar. No era pasividad. Era cálculo emocional. No en el sentido frío. En el sentido de alguien que sabe esperar. Una noche, mientras ordenábamos la cocina, le pregunté algo aparentemente inocente. ¿Cuándo empezaste a sospechar de mí? Julián no dejó de secar el plato que tenía en la mano. Antes de Mateo, dijo. Mucho antes. Eso me dejó sin aire. ¿Entonces por qué no dijiste nada? Pregunté. Apoyó el plato con cuidado, como si no quisiera que hiciera ruido. Porque no sabía qué iba a encontrar, respondió. Y porque una parte de mí prefería que fueras tú quien llegara a ese límite. Sentí un escalofrío lento, profundo. No era manipulación. Era miedo. Miedo a empujarme y perderme. Miedo a quedarse quieto y perderme igual. Esa noche volvimos a dormir juntos, de frente, mirándonos en la oscuridad. No hubo sexo. Hubo una intimidad más desnuda. Yo le hablé de mi sensación constante de estar cumpliendo un papel. De cómo había aprendido a ser buena antes que honesta. De cómo Mateo no me había hecho sentir deseada solamente, sino válida en mis contradicciones. Julián me habló de su terror a no ser suficiente. De cómo había construido su identidad alrededor de ser el hombre confiable. De cómo eso también puede ser una cárcel. Cuando te vi cambiar, dijo, pensé que era una fase. Después pensé que era culpa mía. Y al final entendí que era algo que solo tú podías atravesar. Me pregunté cuántas parejas se rompen no por falta de amor, sino por exceso de silencio. Los días pasaron con una extraña normalidad nueva. No cómoda. Verdadera. Mateo volvió a aparecer en mi vida de una forma inesperada. No me escribió. No me llamó. Me lo crucé. Fue en la calle, saliendo de una librería. Nos reconocimos al mismo tiempo. Nos quedamos quietos, como dos personas que saben que cualquier movimiento puede reabrir algo. Hola, dijo. Hola, respondí. Nada más. Y sin embargo, todo. Caminamos juntos unos metros. Me contó que estaba cerrando un ciclo. Que había tomado decisiones que llevaba años postergando. No entró en detalles. No hizo falta. Antes de despedirnos me dijo algo que me acompañó durante días. A veces somos el ensayo general de la vida de alguien más, dijo. No el acto principal. No supe si eso me dolía o me aliviaba. Esa noche le conté a Julián que me había cruzado con Mateo. No omití nada. No adorné. No me protegí. Julián escuchó y luego me preguntó si me había movido algo por dentro. Pensé antes de responder. Sí, dije. Pero no como antes. Asintió. Eso es lo que importa, respondió. Y ahí volvió esa sensación extraña. La de estar siendo acompañada. Y observada. Empecé a preguntarme si Julián estaba conmigo porque me amaba como era ahora. O porque este proceso le devolvía un control más sofisticado, más maduro, más aceptable. No como carcelero. Como arquitecto emocional. Una tarde, en terapia, lo dije. Con miedo. Con culpa anticipada. Le pregunté si una parte de él había necesitado que yo cruzara esa línea para poder verme humana. Para poder bajarme del pedestal. Julián no se defendió. Eso me inquietó más que cualquier negativa. Sí, dijo. Y me avergüenza admitirlo.
El silencio que siguió fue espeso, pero honesto. Salimos de ahí sin tomarnos de la mano. No como castigo. Como espacio. Esa noche me quedé despierta pensando en algo que no me había permitido hasta entonces. Que quizá mi infidelidad no había sido solo un error. Ni solo una huida. Sino una ruptura necesaria para desmontar una relación que se sostenía demasiado bien. Sobre una versión incompleta de mí. Y mientras Julián dormía a mi lado, respirando con calma, me pregunté algo que todavía no me atrevo a responder. Si ahora que ambos nos vemos sin disfraces, ¿realmente seguimos eligiéndonos? Esa pregunta empezó a acompañarme como un murmullo constante, incluso en los momentos más simples. Mientras hacíamos la compra. Mientras doblábamos la ropa. Mientras nos reíamos por algo pequeño que antes habría pasado desapercibido. Había ternura, sí. Pero también había vigilancia mutua. Como si ambos estuviéramos atentos a cualquier gesto que delatara una recaída, una fuga, una mentira nueva. Julián empezó a cambiar. No de forma drástica. De esas que se notan solo cuando prestas mucha atención. Dejó de preguntarme dónde iba. Dejó de adelantarse a mis necesidades. Empezó a decir no lo sé con una naturalidad que antes no tenía. Eso, curiosamente, me inquietó más que su antiguo control silencioso. Porque ya no sabía desde dónde se posicionaba. Una noche le pregunté si todavía tenía miedo de perderme. Me miró largo rato antes de responder. Ahora tengo miedo de retenerte, dijo. Y que te quedes por costumbre. Esa frase me dejó sin defensas. Porque era exactamente el miedo que yo había tenido durante años. Empecé a salir más sola. No para ver a nadie. No para huir. Solo para escucharme. Caminaba sin rumbo, me sentaba en cafés, observaba a parejas desconocidas imaginando qué mentiras se estarían contando. Descubrí que no extrañaba a Mateo como hombre. Extrañaba a la mujer que había sido con él. Más valiente. Más imprudente. Más viva. Y eso era algo que no podía delegar en nadie. Julián notó ese movimiento interno. Siempre había sido perceptivo. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que había rechazado un ascenso. Que implicaba mudarnos, cambiar de vida, empezar de cero. No quise decidir por los dos, dijo. Antes lo habría hecho. Sentí un agradecimiento sincero y una presión nueva. Porque ahora la elección también era mía. Empezamos a hablar de escenarios que antes eran impensables. Vivir separados un tiempo. Reinventarnos como pareja. O aceptar que el amor no siempre sobrevive a la verdad completa. No eran amenazas. Eran posibilidades. Mateo volvió a aparecer una vez más, como si el pasado se negara a cerrarse del todo. Esta vez fue una llamada. No contesté. Dejó un mensaje de voz. No decía te extraño. No decía volvamos. Decía. Solo quería decirte que entendí algo gracias a ti. Y que espero que tú también lo entiendas, sea cual sea tu decisión. Escuché ese mensaje varias veces. No por nostalgia. Por reconocimiento. Julián sabía de la llamada. Yo se lo conté. Ya no ocultaba esas cosas. Me preguntó si quería devolverla. Le dije que no. Y esa fue una de las primeras decisiones que tomé sin sentir culpa. En terapia, la conversación empezó a girar menos alrededor de la infidelidad y más alrededor del deseo. No solo sexual. Deseo de vida. De movimiento. De riesgo. Me di cuenta de que durante años había confundido seguridad con amor. Y que Julián había confundido estabilidad con compromiso. Ninguno de los dos había mentido deliberadamente. Solo habíamos heredado ideas que nunca cuestionamos. Una tarde, Julián me dijo algo que me sorprendió. Si decides irte, quiero que sea porque te elegiste, dijo. No porque yo te fallé. Lloré. No de tristeza. De responsabilidad. Porque por primera vez entendí que ya no podía escudarme en él, ni en Mateo, ni en el pasado.
La decisión era mía. Y eso era aterrador. Empecé a escribir de nuevo. No para nadie. Para mí. Escribía sobre el cuerpo. Sobre el miedo. Sobre lo que se rompe cuando decides mirarte sin filtros. Julián leía a veces por encima de mi hombro. No comentaba. Respetaba. Esa distancia respetuosa empezó a parecerse peligrosamente a una despedida lenta. No dolorosa. Digna. Y una noche, mientras nos preparábamos para dormir, me di cuenta de algo que me dejó en silencio. Ya no tenía miedo de perder a Julián. Tenía miedo de quedarme sin la versión de mí que había despertado gracias a todo esto. Me giré hacia él, a punto de decir algo importante. Algo definitivo. Pero me detuve. Porque todavía no sabía si esa verdad era una promesa o una ruptura. Me giré hacia Julián con esa verdad temblando en la boca, y por primera vez no quise suavizarla. No quise hacerla digerible. No quise protegerlo de lo que yo ya había entendido. Tengo miedo, le dije. Pero no de perderte. Tengo miedo de volver a dormirme dentro de esta vida. Julián no se movió. No suspiró. No bajó la mirada. Yo también tengo miedo, respondió. De que te vayas y de que te quedes sin estar de verdad. Ese fue el momento. No hubo gritos. No hubo lágrimas inmediatas. Solo una calma extraña, casi solemne, como cuando sabes que una decisión ya fue tomada aunque nadie la haya dicho explícitamente. Le propuse algo que semanas atrás me habría parecido una locura. Vivir separados un tiempo. No como castigo. No como amenaza. Como un acto de honestidad radical. Julián tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz no temblaba. Si nos separamos para no perdernos, lo entiendo, dijo. Lo que no quiero es seguir juntos por miedo. Empaqué pocas cosas. Las necesarias. No fue una huida. Fue un movimiento consciente. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que no intentan retener. No prometimos nada. Y por primera vez, eso no se sintió como una carencia. Durante las primeras noches sola, el silencio fue ensordecedor. No el silencio de la soledad, sino el de no tener a quien mentirle. Ahí, sin testigos, entendí algo que me dolió admitir. Mateo nunca fue el problema. Ni la solución. Fue la prueba. La prueba de que yo era capaz de cruzar límites cuando dejaba de traicionarme primero a mí. No lo busqué. No lo llamé. No hacía falta. Semanas después, Julián y yo nos vimos para tomar un café. No como pareja. No como extraños. Hablamos de cosas simples. De cómo nos sentíamos. De lo incómodo que era empezar a desarmar una identidad compartida. Antes de irnos, me miró con una tristeza serena y me dijo algo que todavía me acompaña. Ahora sé que nunca te perdí por otro hombre, dijo. Te perdí porque ya no podía seguir siendo la misma. No discutí eso. Porque era verdad. No sé qué pasará después. No sé si volveremos a encontrarnos desde otro lugar. No sé si este camino termina en libertad o en nostalgia. Lo único que sé es esto. Fui infiel, sí. Pero no fue el acto lo que lo cambió todo. Fue el momento en que dejé de fingir que estaba completa. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste esta confesión hasta el final. ¿Tú te quedarías en una vida correcta que ya no te representa, o te atreverías a romperla para descubrir quién eres de verdad?